Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Divulgando Ciencia. Mi nombre es Gustavo Gershuber. En este video vamos a seguir hablando del coronavirus. En especial, vamos a hablar del número de muertes por coronavirus. Es un top, los países que más muertes por coronavirus han tenido. La lógica diría que un país entre más habitantes tenga, más infecciones por coronavirus debería tener, y siguiendo esta lógica, entre más infecciones debería haber también más muertos. Sin embargo, no es así. Aquí te explico por qué. Primero veamos cuáles son los países con mayor número de habitantes, junto con el número de infecciones y de muertos que han tenido. Los países más poblados del mundo son China, con 1.386.000 millones de habitantes. Ha tenido 90.000 casos y 4.636 muertes. Número 2, India, con 1.339.000 millones, 11.7 millones de casos y 160.000 muertos. Número 3, Estados Unidos, con 327 millones, 30 millones de casos y 556.000 muertes. Número 4, Indonesia, con 264 millones, 1.4 millones de casos y 40.000 muertos. Número 5, Brasil, con 209 millones, 12 millones de casos, 299.000 muertos. Número 6, Pakistán, con 197 millones, 637.000 casos y 14.000 muertos. Número 7, Nigeria, con 190 millones, 162.000 casos, 2.000 muertos. Bangladesh, con 164 millones, 577.000 casos, 8.700 muertos. Rusia, con 144 millones, 4.5 millones de casos, 95.000 muertos. Y número 10, México, con 129 millones, 2.4 millones de casos y 210.000 muertos. Los países en rojo son aquellos que aparecen en este top y los otros 5 no aparecen aquí. En este video voy a hablar solamente de los que aparecen aquí y en el próximo video voy a hablar de aquellos que no aparecen aquí y voy a explicar por qué tienen menos infecciones y menos muertos. Número 10. España. El número 10 es España, con 3.2 millones de infecciones y 73.500 muertos, lo que corresponde al 2.28% de mortalidad. España no está entre los países más poblados del mundo. ¿A qué se debe este gran número de infecciones y muertes? El gobierno ha criticado a los jóvenes por la propagación del virus a través de las fiestas y la socialización. En España, como en gran parte del resto del mundo, la edad media de los casos de coronavirus ha descendido. Antes era de 59 años y hoy es de 38. Además, el lugar más frecuente de contagio es con mucho el hogar de las personas, que representa la mitad de los casos en los que se conoce la causa. Aunque el uso de mascarillas en el exterior se ha convertido en algo obligatorio en el país, no está claro que la gente se haya dado cuenta del riesgo de infección en casa, por ejemplo cuando hacen reuniones sociales. Número 9. Alemania. El número 9 es Alemania, con 2.7 millones de infecciones y 75.600 muertos, lo que corresponde al 2.82% de mortalidad. Al igual que España, Alemania no está entre los países más poblados del mundo, y Alemania tiene una muy buena reputación a nivel mundial en cuanto a la disciplina de sus habitantes, lo que no es el caso de España. Alemania fue elogiada por su respuesta inicial a la pandemia de coronavirus y no se le puede reprochar que no haya tenido las medidas suficientemente fuertes para frenar la pandemia. En la primera oleada de la pandemia, el país se basó en la infraestructura local existente para adelantarse al virus. Alemania podría considerarse víctima de su propio éxito, en el sentido de que la primera oleada fuera menor y probablemente habría más personas aún susceptibles de contraer el virus, lo que haría posible una segunda oleada mayor. A menos que un país logre deshacerse de todos los casos de coronavirus, todavía existe la posibilidad de un resurgimiento cuando se levantan las restricciones. Puede ser que no haya algo malo en la estrategia de Alemania. Podría ser que sea imposible hacerlo bien, ya que solo hay un número determinado de herramientas a disposición de un país para contener el virus.
Número 8. Francia. El número 8 lo ocupa el país galo, con 4.3 millones de infecciones y 92.600 muertos, lo que representa una mortalidad del 2.15%. Francia tampoco está entre los países más poblados del mundo y aún así aquí está. Se ha culpado a la variante inglesa, más contagiosa, así como a la afluencia de turistas a Niza durante las vacaciones de Navidad. Durante las vacaciones los vuelos internacionales a Niza aumentaron de 20 a 120 diarios y la mayoría de los turistas no se sometieron a las pruebas del virus. Las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes para evitar que los hospitales se vean desbordados. Aunque los comercios de primera necesidad están abiertos, las restricciones mantienen cerrados muchos negocios, incluidos los restaurantes y los locales de ocio. Al igual que Alemania, el país ha intensificado sus medidas de restricción contra el coronavirus, aunque en un menor grado, y aún así no ha logrado controlar sus infecciones. Número 7. Rusia. El puesto número 7 es para el país más grande del mundo, Rusia, con 4.5 millones de infecciones y 95.800 muertos, lo que representa una mortalidad del 2.14%. A diferencia de los otros 3 países europeos, Rusia sí está entre los países más poblados del mundo, siendo el 9º país más poblado. El alto grado de infecciones se debe a que la mayoría de las restricciones de coronavirus se levantaron en todo el país en junio de 2020, en parte para permitir un referéndum que permitiera a Vladimir Putin mantenerse en el poder. Además, las señales de la pandemia son mínimas, aparte de la gente con mascarillas. Las tiendas están abiertas, los buses están ocupados y el toque de queda en los bares no entra en vigor hasta la 1 de la mañana. Así que no es solamente una cuestión de alta población, sino de restricciones ligeras por parte del gobierno. Número 6. Italia. El puesto 6 es para el país renacentista, Italia, que tampoco se encuentra entre los países más poblados del mundo, con 3.4 millones de infecciones y 105.000 muertos, lo que representa una mortalidad del 3.1%. A nivel mundial la mortalidad es del 2.2%. En Italia hay por lo tanto una mortalidad más alta que en el resto del mundo. Tengamos en cuenta que Italia fue el primer país occidental afectado por el virus en marzo de 2020. Fue el epicentro de la pandemia a nivel europeo y occidental. Los expertos en salud afirman que la población envejecida del país es uno de los principales factores. En Italia el porcentaje de mayores de 70 años es del 17% frente al 10% aproximadamente del resto de Europa. Y se sabe que el coronavirus afecta especialmente a la población anciana de forma letal. Otro factor es la estructura social, en la que los jóvenes suelen convivir con los ancianos, exponiéndolos al virus, un sistema sanitario infradotado y la falta de preparación y organización. Número 5. Reino Unido. El número 5 es para el país de Shakespeare y los Beatles, el Reino Unido, que tampoco está en el top de los países más poblados del mundo. Con 4.3 millones de infecciones y 126.200 muertos, el equivalente al 2.93% de mortalidad. El Reino Unido ha tenido 2 oleadas principales de infecciones por coronavirus. Al principio de la pandemia fue el país más afectado de Europa en términos de infecciones y muertes, y durante la segunda oleada vuelve a tener más casos y muertes totales que cualquier otro país europeo. En las últimas semanas, el gobierno ha culpado a la nueva variante del virus del aumento de los casos y las muertes. Otros culpan al propio gobierno. Por ejemplo, una falta de inversión en salud pública. Los mensajes del gobierno en materia de salud pública han sido incoherentes. Ha perdido la confianza de los ciudadanos a causa de una serie de escándalos y cambios de rumbo en las políticas, y más reciente no ha tomado medidas decisivas durante el periodo navideño. En diciembre, el gobierno anunció, y luego se retractó parcialmente, planes para flexibilizar las normas que permitieran a las familias reunirse durante 5 días para celebrar las vacaciones de Navidad, incluso cuando la nueva variante se extendía por todo el país. El Reino Unido es considerado el 5º peor país del mundo en el manejo de la pandemia, lo que se evidencia en este top. A partir de este momento vamos a ver países que solamente se encuentran en el top de los países más poblados del mundo. Número 4. India.
En este puesto tenemos el segundo país más poblado del mundo, la India, con 11.7 millones de infecciones y 160.000 muertos, y con una mortalidad oficial de solamente el 1.37%. El gobierno indio afirma que la menor tasa de mortalidad de la India es un signo de su éxito en el manejo de la crisis y ha utilizado la cifra para apoyar su decisión de levantar algunas restricciones del coronavirus. Pero algunos científicos de la India advierten que las cifras son incompletas y engañosas y que basarse en ellas para reabrir el país podría empeorar la situación. Algunos expertos advierten que los datos están llenos de lagunas. India tiene una infraestructura de salud pública débil y sin fondos suficientes, y durante años no ha registrado con precisión las muertes de sus propios ciudadanos. Incluso cuando la India no se enfrenta a una pandemia, solo el 86% de las muertes en todo el país se registran en los sistemas gubernamentales, y solo el 22% de todas las muertes registradas tienen una causa de muerte oficial, certificada por un médico. Esto se debe a varias razones. La mayoría de la gente en India muere en casa o en otros lugares, no en un hospital, por lo que los médicos no suelen estar presentes para asignar una causa de muerte. Estos problemas son aún más pronunciados en las zonas rurales del país. En resumen, si mueres, puede que tu muerte no quede registrada en el sistema, e incluso si lo está, es probable que no se certifique la causa de la muerte y por lo tanto no se incluya en el número de muertos de COVID. También existe el problema de que se subestimen las muertes de COVID debido a la insuficiencia de pruebas y a la mala codificación médica. No cabe duda de que las muertes se están subestimando porque muchas personas que mueren sin someterse a la prueba de COVID no se cuentan como muertes por COVID. Así que no está claro si la India tiene una tasa de mortalidad más baja que otros países. Probablemente las infecciones y muertes reales están muy, pero muy subestimadas. Pero por otro lado, no olvides que al contrario de Italia y la mayoría de países europeos, la India es un país con una población muy joven, lo que podría disminuir en todo caso el porcentaje de mortalidad, ya que los jóvenes son más resistentes al coronavirus que las personas mayores. La India es considerado el cuarto peor país del mundo en el manejo de la pandemia, lo que se evidencia en este top. Número 3. México. El número 3 es para el país azteca, México, con 2.4 millones de infecciones y 210.000 muertos. Esto equivale a un altísimo grado de mortalidad, 8.69%. En México, los hospitales de todo el país, especialmente los de la Ciudad de México, se esfuerzan por proporcionar camas y respiradores. Los médicos están desbordados. La gente ha hecho cola para rellenar los tanques de oxígeno para las familias que no pueden respirar en sus casas. Los niveles de análisis son muy bajos y muchas personas infectadas se quedan en casa porque desconfían de los hospitales. Una investigación de New York Times descubrió en mayo que el gobierno no estaba informando de cientos, posiblemente miles de muertes por coronavirus en Ciudad de México. Cuando López Obrador dijo esta semana que él también tenía el virus, pocos mexicanos se sorprendieron. Se había pasado meses minimizando la pandemia, afirmando que los amuletos religiosos le protegían, por ejemplo, y negándose a llevar una mascarilla. Sin lugar a dudas, el mal manejo del gobierno ha sido la causa principal por el alto número de muertos en México, y México ocupa también el tercer puesto en el peor manejo de la pandemia. Número 2. Brasil. En el puesto número 2 tenemos el país de la Zamba, Brasil, con 12 millones de infecciones y 299.000 muertos, equivalente a 2.45% de mortalidad. La razón es bastante simple. El presidente Bolsonaro se ha opuesto sistemáticamente a las medidas de cuarentena introducidas por los gobernadores de los estados, argumentando que el daño colateral a la economía sería peor que los efectos del propio virus. El presidente Bolsonaro ha restado importancia a los peligros de la pandemia y la semana pasada dijo a la gente que dejara de quejarse del COVID. El gobierno también se ha enfrentado a críticas por la lentitud en el despliegue de las vacunas. Actualmente está distribuyendo las vacunas Coronavac y ha hecho pedidos de las vacunas Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson y la rusa Sputnik V. Hasta ahora, alrededor del 4.6% de la población ha recibido al menos una dosis. Sin lugar a dudas, el segundo peor país del mundo en cuanto al manejo de la pandemia por parte del gobierno. Número 1. Estados Unidos.
El número 1 de lejos en cuanto a infecciones y a número de muertes es el país yanqui, Estados Unidos, con 30.5 millones de infecciones y 556.000 muertos, el equivalente al 1.82% de mortalidad. La tragedia es que si la ciencia y las soluciones de sentido común se unieran en una respuesta nacional y coordinada, Estados Unidos podría haber evitado muchos miles de muertes. De hecho, muchos otros países en situaciones similares fueron capaces de enfrentar este desafío donde los Estados Unidos aparentemente no pudieron. Entre las naciones más ricas del mundo, solo Estados Unidos tiene un brote que continúa fuera de control. ¿Cuáles son las razones? Un fracaso del liderazgo a muchos niveles y en todos los partidos, una desconfianza en los científicos, en los medios de comunicación y en la experiencia en general, y unas actitudes culturales profundamente arraigadas sobre la individualidad y sobre cómo valoramos las vidas humanas se han combinado para dar lugar a una respuesta pandémica terriblemente inadecuada. Al principio se perdieron semanas aferrándose obstinadamente a la creencia fantástica de que el virus simplemente desaparecería. Los programas de pruebas y rastreo de contactos fueron inadecuados. Se alentó a los estados a reabrir ante las directrices de su propia administración y las estadísticas fueron repetidamente seleccionadas para hacer que la situación de Estados Unidos pareciera mucho mejor de lo que era, mientras se socavaba a los científicos que decían lo contrario. Siempre quise restarle importancia, dijo Trump al periodista Bob Woodward el 19 de marzo en una conversación recién revelada. Todavía me gusta restarle importancia porque no quiero crear pánico. Las soluciones de sentido común, como las máscaras faciales, fueron socavadas e ignoradas. Las investigaciones demuestran que el uso de una cubierta facial reduce significativamente la propagación del COVID. En Estados Unidos, Trump no se puso una máscara en público hasta el 11 de julio, más de 3 meses después de que el CDC recomendara cubrirse la cara, transformando lo que debería haber sido una cuestión científica en una cuestión partidista. El fracaso más grande del gobierno fue, con mucho, la falta de una infraestructura de pruebas adecuadas desde el principio. Las pruebas son fundamentales para la respuesta a una pandemia. Cuantos más datos tengan los funcionarios sobre un brote, mejor equipados estarán para responder. En lugar de pedir más pruebas, Trump sugirió que tal vez Estados Unidos debería hacer menos pruebas. En repetidas ocasiones y de forma incorrecta, culpó el aumento de los nuevos casos a la realización de más pruebas. Si no hiciéramos pruebas, no tendríamos casos, dijo el presidente en junio, sugiriendo más tarde que estaba siendo sarcástico. Pero menos pruebas solo significa que se detectan menos casos, no que no existan. Sin duda alguna, el peor país del mundo en cuanto al manejo de la pandemia, principalmente por el expresidente Donald Trump. Si el video te gustó, no olvides compartirlo y darle pulgar arriba o me gusta. Me ayudaría mucho. Y no olvides suscribirte a este canal para ver más contenido informativo y educativo. Hasta pronto y un abrazo.